más bien he recibido visitas personales a mi oficina que me han agradado mucho. Y también he recibido correos electrónicos. Pero pienso que esas consultas podrían haber resuelto dudas de muchos otros. Así que es mejor que usemos ese canal. Así que les digo que está siempre abierto para ustedes. Bien, entonces hoy día están empezando 2 nuevos cursos. El de la mañana es uno crucial, en realidad yo diría que es el más importante de toda la diplomatura, porque ustedes cuando salgan a trabajar en esta área van a encontrarse con muchas personas que están enseñando español a extranjeros, pero que no tienen ninguna formación en metodología, ¿no? En didáctica. No conocen técnicas, no conocen estrategias, o sea, improvisan sus clases, confiadas en su dominio del español como hispanohablantes que son. Esa va a ser su ventaja. Aparte, por supuesto, de todos los otros cursos que ustedes van a anticipar la competencia, lo aprendido con la experiencia, pero este es el que les va a dar solidez a su formación y a su trabajo desde el primer día de clase. Entonces tengo el gusto de presentarles a su profesora, la doctora María de los Ángeles Sánchez Trujillo, aquí presente. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su tesis fue redactada sobre el tema La enseñanza escolar del castellano como segunda lengua en instituciones educativas privadas de Lima. Ella conoce perfectamente la situación de todos esos alumnos extranjeros que llegan a colegios bilingües y que tienen muchísimos problemas con el español. Ella los conoce todos, así que va a ser una muy buena fuente para resolver sus dudas. Es magíster en Educación con mención en Trastornos de la Comunicación por esta misma universidad y licenciada en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura por la PUC. Es egresada de esta diplomatura, una egresada destacada, lo debo decir, de especialización en la enseñanza del español a hablantes de otras lenguas. Su experiencia como alumna y como docente la pone en una situación privilegiada para comprender y atender mejor a las necesidades de los alumnos de este programa. Posee una amplia experiencia en la enseñanza de español a extranjeros en distintos institutos de idiomas y en el diseño de materiales didácticos para la enseñanza del español como segunda lengua, por encargo de la editora internacional Savis Educational Services. Actualmente se desempeña como docente de cursos de lenguaje en la Facultad de Educación de esta universidad y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces la dejo en excelentes manos. Éxitos en el curso. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya nos conocemos con varios de ustedes, con la mayoría de ustedes que han llevado el curso de planificación curricular, ¿verdad? En realidad este curso es la continuación del curso anterior. Se necesita la base previa que ustedes ya han adquirido en el curso para poder continuar trabajando el tema de programación, pero ya orientado a la metodología, ¿no? Ustedes ya tienen nociones básicas acerca del enfoque comunicativo, así que vamos a seguir esa línea. Obviamente vamos a dar primero una mirada general a los distintos métodos y técnicas de la enseñanza del español para que luego ustedes asuman una metodología propia, ¿no? Porque lo que siempre digo es que, bueno, si bien sabemos las bases del enfoque comunicativo, no es que, digamos, por ejemplo, la metodología de gramática-traducción esté completamente mal y no debamos utilizarla para nada en nuestras clases, ¿no? O sea, creo que podemos aprovechar algunas fortalezas de los métodos distintos que puedan haber y que de repente varios de ellos ya se encuentran en desuso para poder fortalecer nuestra metodología, ¿no? Creo que eso es básico. Entonces vamos a ir presentando un poco el curso. Para ello quería preguntarles, ya han entrado a Paideia, porque Paideia se ha un poquito modificado el entorno de ingreso, han podido ingresar sin problemas a Paideia, ¿sí? Ya no se necesita del DNI, sino básicamente de la misma manera que cuando ingresan al campo virtual, ¿no? En correcto. Entonces, en este nuevo entorno ya se han actualizado los documentos. Además, ustedes van a poder visualizar las listas de tutorías, ¿no? O sea, ya desde ahora podrían saber quién sería su tutor. Tenemos dos tutores, Antonio Rodríguez y Dalila, que es con quien hemos estado trabajando también el curso anterior. Entonces ya ustedes podrían saber quién sería su tutor respectivo, que es quien haría el seguimiento a las actividades que ustedes vayan a hacer, ¿no? Como parte del curso. Entonces, en esta primera parte de nuestra pantalla de curso en Paideia,
vamos a tener ya las listas de tutoría publicadas. Tenemos también este diccionario del Centro Virtual Cervantes, que de repente ya varios de ustedes conocen, pero que es muy importante que manejemos, ¿no? Si le damos clic nos va a direccionar específicamente al diccionario, que es este de acá. Y acá en realidad ustedes van a poder identificar distintas terminologías referidas a la enseñanza del español como segunda lengua, que posiblemente vayamos a encontrar en las lecturas o que de repente luego les vaya a ustedes servir. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la sugestopedia, que de repente todavía no manejamos mucho ese concepto, pero queremos saber un poquito más, nos vamos a la S y acá vamos a encontrar ese término, ¿no? Entonces vamos a poder identificar que se trata de un método que consiste en tal, ¿no? O sea, nos explican un poquito en qué consiste esta metodología. Entonces, así tenemos varios términos relacionados con la enseñanza del español, ¿no? Que podríamos utilizar y valernos para poder enriquecer nuestros trabajos. Ahora, aprovecho esto porque en el curso anterior, entre los criterios de evaluación de varias de las actividades, estaba precisamente que debíamos utilizar terminología, ¿no? Relativa a la especialidad que estamos estudiando ahora. Entonces, si bien nosotros podemos tener conocimientos pragmáticos de repente, es importante que incluyamos estas terminologías, ¿no? En nuestro quehacer diario y en los trabajos académicos que vayamos presentando, ¿no? Un poco para demostrar también la utilidad del diplomado que estamos llevando. Entonces, creo que este recurso nos puede servir un poco para eso también, ¿no? Para un poco incorporar esta metodología, este léxico especializado. Bueno, además de ello, en el diccionario tenemos los demás documentos que ustedes ya manejan y quería revisar con ustedes el sílabo, ¿no? De manera general, un poco para ver también qué es lo que se espera por parte de nosotros, ustedes, a lo largo del curso, ¿no? Y cómo vamos a ir trabajando las distintas actividades. A ver, entonces vamos a ir revisándolos brevemente. Por cierto, estamos acá, hemos decidido hacer la sesión acá porque vamos a hacer algunos trabajos utilizando también los recursos virtuales, ¿no? Un poco también para que vayamos familiarizándonos más todavía con el nuevo entorno de Paideia. En unos momentos haremos una prueba de entrada así chiquitita para ver el formato de cuestionario, que es lo que también vamos a trabajar como parte del curso, y por ahí también realizaremos algunas búsquedas, ¿no? Un poco para aprovechar las computadoras que tenemos acá, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá el sílabo. Había mencionado los tutores y decimos que este curso es el cuarto de los módulos que conforman la diplomatura de especialización. Consideren entonces que el curso no es aislado, o sea, se requiere que ustedes hayan adquirido las nociones previas de los cursos que ya han llevado, especialmente de planificación, para que podamos continuar con éxito el desarrollo de este curso. Este curso resulta fundamental debido a que permite que el participante conozca los métodos técnicas más importantes de la enseñanza de lenguas modernas, con un énfasis especial en el enfoque comunicativo. Eso sí, ¿no? O sea, dijimos que podemos aprovechar los distintos métodos técnicas, sí, pero todo tendría que estar orientado al enfoque comunicativo, ¿no? Que es precisamente el enfoque por el cual estamos abogando, ¿no? En esta diplomatura y que ya lo hemos trabajado incluso desde el curso anterior. De este modo, incide en el desarrollo de las distintas habilidades comunicativas. Entonces tenemos principalmente que orientarnos al desarrollo de estas destrezas, ¿no? La comprensión y la expresión, además de la interacción oral. ¿Por qué incidimos en esto? Porque, como van a ver más adelante, entre las actividades calificadas, y como ustedes también lo van a trabajar en su último curso, que es el de Practicum, ¿no? En el de Practicum van a tener que hacer clases modelo, y en este curso, a manera de práctica, también lo vamos a hacer, ¿ya? El desarrollo de la sesión tiene que ser orientada precisamente a alguna habilidad comunicativa, porque ese es el objetivo del enfoque comunicativo. Bien, entonces no podemos decir, por ejemplo, el objetivo de esta clase es que los alumnos sepan conjugar el verbo tener, por ejemplo, ¿no? Ese no puede ser el objetivo de una clase, ¿no? La conjugación del verbo tener obviamente nos va a servir para lograr algo, para lograr una habilidad determinada, y ese sería el objetivo, ¿no? La conjugación del verbo tener, la adquisición de cierto léxico serían solamente medios, ¿no? Para lograr este fin en particular, ¿no? Que es la adquisición de tal destreza o de tales destrezas. Por eso es que estamos colocándolo de esta manera, por eso es que por ahí alguno podría decir, entonces no nos preocupamos por la gramática. No, la gramática sí es importante, pero como medio para lograr algo. ¿Ya? Eso es lo que queremos que un poquito cambiemos el switch, porque a veces nos han enseñado de otra manera, ¿no? En cualquier tipo de educación formal que hayamos recibido.
Entonces, enfocándonos sobre todo en las habilidades comunicativas. Bien, vinculadas con el sistema formal de la lengua, lo que les había mencionado, como componentes esenciales del programa de EDU. Sobre la base de los conocimientos adquiridos por el participante en el módulo de planificación curricular, se espera lograr la capacidad de plantear propuestas didácticas basadas en métodos y técnicas de enseñanza enmarcadas en el enfoque comunicativo. Además, se brindarán los insumos que el participante requiere para elaborar materiales que respondan a las características y necesidades específicas del público al cual se dirige. Entonces, en este curso no nos quedaremos solamente con la programación de una unidad o de una sesión de aprendizaje, sino que también empezaremos a elaborar algunos materiales, ¿no? Un poco para ver la relación, la vinculación lógica entre los materiales y lo que estamos programando. Bien, entonces los resultados de aprendizaje son estos que están acá: la planificación, ¿no? La gestión del tiempo, la construcción colaborativa de los conocimientos, la gestión y aplicación de modo creativo de los conocimientos, la capacidad crítica y autocrítica. Esta de acá es muy importante, la parte de creatividad, de la capacidad crítica, porque a veces en los foros o en algunas actividades sentimos que nos falta desarrollar un poquito más eso, ¿no? O sea, tenemos los conocimientos, los saberes teóricos, tenemos la experiencia, pero falta un poco aplicar también la criticidad con respecto a esta experiencia, ¿no? ¿Qué es lo bueno que yo recojo de esta experiencia? ¿Cuál es la debilidad? ¿No? ¿Cómo podría mejorarse? Que era un poco lo que se les pidió también en sus diarios de reflexión en el curso de planificación, ¿no? La parte de criticidad, que es lo que debemos seguir desarrollando. Toma de decisiones didácticas informadas, ¿no? Previo conocimiento de los métodos y técnicas de enseñanza. Obviamente, esta planificación tiene que poder revelar que ustedes conocen, ¿no? Tienen saberes acerca de estos métodos y técnicas. Muy bien. El diseño y secuencia eficaz de las actividades de desarrollo de cada una de las actividades comunicativas, ¿no? Incorporando la gramática, el vocabulario y la pronunciación como componentes funcionales, porque les decía, ¿no? O sea, el vocabulario, la gramática y la pronunciación incluso son componentes funcionales que nos permiten el desarrollo de ciertas destrezas comunicativas. Evaluar los materiales disponibles, entonces sí se les va a permitir que ustedes en sus sesiones también adapten materiales que de repente hayan encontrado en internet, obviamente debidamente citados, no debidamente colocado el autor y adaptado al público al cual ustedes podrían estar pensando, ¿no? Evaluar esos materiales, elaborar recursos también por su cuenta y realizar intervenciones didácticas eficaces. Esta de intervenciones didácticas se va a reflejar en una clase modelo que se les va a pedir realizar, ¿no? En este último trabajo que ustedes van a tener que hacer, que va a ser un trabajo grupal, y en el cual se les va a pedir una clase modelo así muy chiquitita, ¿no? Para ver un poco la aplicación del enfoque comunicativo de lo que estamos trabajando en el curso. Luego vamos a explicar con mayor precisión. Bueno, entonces, digamos que esos serían los resultados de aprendizaje. La estructura temática es acorde con lo que ustedes puedan revisar del módulo de estudio. El módulo de estudio ustedes tienen, han podido revisarlo ya, ¿no? Cuando lo revisen. Tenemos 3 unidades básicas, ¿no? Esenciales. La primera se relaciona con generalidades acerca de los enfoques y métodos para la enseñanza del español, ¿no? Identificaremos, hoy día precisamente nos ocuparemos en diferenciar lo que es enfoque y método, porque son 2 conceptos distintos, ¿bien? Identificarán también algunos principales enfoques y métodos, ¿no? Digamos que ese es el objetivo muy breve de la unidad didáctica 1. La unidad didáctica 2 ya está relacionada propiamente con los enfoques comunicativos, ¿no? Y con cada una de las destrezas, que se profundizará además en la unidad didáctica 3, ¿no? O sea, la unidad didáctica 2 está íntimamente relacionada con la unidad didáctica 3, que ya busca la aplicación práctica, ¿no? De cómo llevar a cabo esta enseñanza de las destrezas comunicativas. Entonces, digamos que esto se refleja en los contenidos, en los temas que vayamos trabajando. Bueno, entonces, en cuanto a la metodología, es básicamente similar a lo que ustedes ya vienen realizando. Se requiere que ustedes trabajen de manera autónoma las lecturas, ¿no? El módulo principal del curso y algunas lecturas adicionales que por ahí se vaya dejando. Se requiere esta lectura de reflexión personal. Se requiere que ustedes desarrollen algunas actividades de autoevaluación. Así como los otros módulos, tenemos actividades insertas en el material, que si bien no son propiamente calificadas, tienen una nota específica, es necesario, es importante que ustedes las realicen por su cuenta para asegurarse que hayamos aprendido estos contenidos, ¿no? Algunos otros recursos de apoyo que ustedes por su cuenta puedan ir realizando
Y básicamente la metodología también está orientada a que ustedes vayan recabando materiales de enseñanza de español como segunda lengua, vayan diseñando de repente un portafolio digital, porque esto les va a servir para su actividad final, para la actividad grupal que les decía, en la cual ustedes tienen que diseñar una sesión de aprendizaje en la que van a incorporar materiales también de enseñanza. Entonces, al hacer un portafolio digital previo, ustedes van a ir identificando qué materiales podrían utilizar, qué tipo de materiales podrían utilizar para esta última actividad, ¿no? Y bueno, básicamente el contacto permanente que siempre hay a través del foro de consultas y del correo. Bien, entonces básicamente tenemos la metodología muy similar a como ustedes ya están acostumbrados. Tenemos también el sistema de tutoría. El sistema de tutoría, recuerden que es con previa cita, o sea, es importante que ustedes nos digan, nos indiquen previamente, necesito encontrarme presencialmente contigo, ¿no? Con el tutor o la tutora que les corresponda, previamente citarse para poder concretar pues esta reunión presencial, ¿no? Que en principio sería en estos horarios, pero podría también variar dependiendo de la disponibilidad de ustedes, ¿ya? Pero como les digo, previa coordinación. Igual por correo, si la comunicación es permanente, tratamos siempre de contestar pronto. Obviamente sí les voy a pedir que si escriben, pues, por ejemplo, un sábado en la noche, no esperen que respondamos el domingo, ¿no? Al día siguiente, generalmente domingo no trabajamos, entonces será el lunes, ¿no? Les digo porque a veces hemos tenido algunos casos, ¿no? De alumnos que escriben o quieren que les respondas ya, ¿no? Como están acostumbrados a que les respondamos inmediatamente, por lo menos yo me gusta responder en el momento, ¿no? Porque como tengo en mi celular el correo, respondo rápidamente cuando puedo. Pero a veces pues hay cuestiones que necesito consultar, necesito ver, ¿no? Entonces no puedo responder inmediatamente. Sin embargo, algunos pues, pueden estar un poco apurados y quieren estar ahí insistiendo, ¿no? Como ha pasado anteriormente. Entonces, les pido un poco de paciencia, ¿no? En ese caso, un día, 2 días máximo, si estamos escribiendo un sábado, por ejemplo, no esperemos el domingo, si podemos hacerlo bien, si no hasta el lunes, ¿no? Y sus consultas sí con anticipación, ¿no? O sea, las actividades calificadas que ustedes vayan realizando, sí les pido revisarlas o revisar las consignas con anticipación por si hay dudas, porque si lo dejamos a última hora y a última hora surgen estas dudas, de repente no podemos responder en el momento, ¿no? Vamos a tratar de ver eso también con la anticipación de dudas. Bueno, entonces tenemos como evaluación básicamente 4 actividades de aprendizaje que luego vamos a ir viéndolas con mayor detalle, que es la participación en foros, 25%, tenemos evaluaciones en línea, o sea, cuestionarios que den cuenta de lo que ustedes leen en su material obligatorio, la actividad individual, una sola actividad individual y una actividad grupal. Entonces, ese, digamos, son las 4 actividades centrales que dentro de cada una obviamente se subdivide en algunos casos en más de una actividad. Bueno, entonces tenemos el calendario, curso. La última sesión presencial es la del 5 de octubre. Quiero remarcar esta fecha porque, como les decía, vamos a hacer esta actividad de clase modelo, que como la actividad es grupal, basta con que un integrante del grupo lo pueda hacer. O sea, no es que todo el grupo tenga que venir, porque sé que en varios casos no todos pueden asistir a las sesiones presenciales, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de la tercera sesión presencial, sí es importante que al menos un integrante del grupo asista para que pueda ejecutar la clase modelo, ¿no? Que es una partecita de la nota de la actividad final grupal. ¿Ya? Eso sí les queda pedir. Podemos coordinarlo previamente, ¿no? Y bueno, eso básicamente en cuanto a la presentación general del curso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿Los grupos los vamos a formar nosotros o como la anterior vez ustedes? ¿Y cuál es el máximo integral? A ver, la vez pasada primero dijimos que ustedes se formen, ¿no? O sea, dimos esa posibilidad y había algunos que no se lograron formar y por eso tuvimos que agruparnos. Lo ideal es que seamos de 4, yo diría hasta 5 como máximo. Ya 6 no, porque ya se distorsiona un poco la dinámica de trabajo. Entonces 5 como máximo. Puede ser de 2 también. De 1 no, ¿no? Porque de 1 no tiene sentido porque estamos... Sí, porque en algunos casos piden, pues, ¿no? Es difícil, sí, en algunos casos de repente coordinar, pero al menos de 2, ¿ya? Para que podamos evaluar la parte colaborativa. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahora está claro cómo vamos a ir trabajando. Vamos a ver las actividades calificadas, ¿ya? Para que podamos tener más claro todavía lo que se nos va a evaluar. Las actividades
actividades calificadas. A ver, yo sí soy una maniática de la entrega puntual de las actividades, ¿ya? Obviamente sé que en algunos casos puede haber alguna complicación si hay un aviso por correo previo, ¿no? En el momento se puede solucionar con esa persona. O sea, hay excepciones, obviamente. Pero sí les voy a pedir que tengamos cuidado, que tengamos en cuenta, por favor, las fechas de entregas, ¿no? Y solamente en excepciones podríamos ampliar las fechas, ¿ya? Pero en principio las fechas que estamos planteando son esas, porque también hay un proceso de corrección que realizar, de retroalimentación. Entonces, si por ejemplo extendemos la fecha de la entrega de la actividad 1, nos va a perjudicar en la realización de la actividad 2, ¿no? Porque están relacionadas. Entonces, se retrasaría un poco el trabajo también en esa actividad, ¿ya? Así que vamos a ir trabajando con las fechas que en principio están planteadas. Bueno, a ver, tenemos que atender entonces los requerimientos de la actividad, o sea, las indicaciones que estamos planteando. El empleo de un lenguaje preciso en los contenidos expuestos. Estamos evaluando mucho, y en planificación también lo hicimos, el tema de redacción, ¿no? Entonces, por ahí alguno podría decir, ¿por qué redacción si no es un curso de lenguaje? No, pero es de enseñanza del castellano como segunda lengua. Obviamente, si vas a enseñar castellano, tienes que escribir bien, tienes que tener buena ortografía, ¿no? Ser coherente en tus ideas. Acá también vamos a ver ese tema en la hora de la evaluación, ¿no? Cómo es que nos expresamos, el lenguaje preciso que utilicemos, cómo es que estamos redactando nuestras ideas, inclusión pertinente de los conceptos fundamentales del curso, o sea, que se note que hay un estudio detrás, ¿no? De los saberes previos relacionados con el módulo de estudio. El aporte personal también, no solamente lo que digan los otros autores, porque también a veces he visto casos, ¿no? En los foros, en actividades, que ponen según al autor, según, ¿y dónde está tu opinión? ¿No? Porque sobre todo en los foros es importante la opinión crítica de ustedes, que obviamente se tiene que fundamentar en otros autores, sí, ¿no? Hay una parte en los criterios de evaluación en los que ustedes tienen que sustentar teóricamente, pero importa también su juicio crítico. Entonces, eso tiene que evidenciarse en sus participaciones, en sus intervenciones. La presentación completa, como les decía, con corrección gramatical y ortográfica. El uso apropiado de citas textuales y referencias. Si utilizamos citas textuales, obviamente tienen que ser solamente una partecita, ¿no? De su trabajo. No es que, bueno, voy a llenar todo mi trabajo de citas textuales, no tendría sentido, ¿no? O sea, más tiene que ser la escritura, el aporte de ustedes, más allá que lo de los autores. Se recomienda evitar la consulta de páginas web de poca calidad académica. A veces por ahí citan a Wikipedia, citan a monografías.com, entonces obviamente estas páginas no tienen calidad académica. Entonces también tengamos cuidado con aquello que consultamos. Y si tenemos dudas con respecto a la calidad académica, pueden consultarnos también, ¿ya? Por correo. Y la calidad en la presentación del trabajo, ¿no? Entonces también es importante en qué medida yo estoy presentando mi trabajo, ¿no? Si tengo los tamaños apropiados, si también, etc. En algunos casos he visto también que de repente en el primer párrafo empezamos con Arial 12 y en el segundo con Times New Roman 10 y luego cambiamos a Calibri. Entonces no podemos hacer esa desigualdad en la presentación del trabajo, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo uniforme, ¿no? Ordenado, que se note que ha habido una revisión. Bien, entonces digamos que esas son las indicaciones generales de todo trabajo que ustedes pueden ir presentando. Bien, la actividad calificada 1 ya está en realidad todas las indicaciones que ustedes deberían saber, es decir, que si ustedes hoy día deciden estudiarse de corrido las unidades 1 y 2, ya podrían teóricamente realizar esta actividad, porque las indicaciones ya están completamente ahí, ¿no? Planteadas. Bien, entonces, a ver, vamos a ver rápidamente en qué consiste. La primera actividad calificada consiste en observar una sesión de clase. No se asusten porque sé que varios de ustedes posiblemente no tengan contactos en los cuales puedan ir a observar clase. Entonces, en esos casos, obviamente, que hemos previsto, vamos a colocar videos en la plataforma, ¿no? Unos 3 videos, ustedes van a escoger el video y van a observar esa clase, ¿ya? El objetivo es que observen una clase. Ahora, si por ahí alguno trabaja en un instituto de enseñanza de español y quieren aprovechar esta actividad para hacer una observación in situ, pueden hacerlo también, ¿no? Es mucho más enriquecedor también. Entonces, pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Entonces, vamos a observar una sesión de clase con la finalidad de analizarla sobre la base de los contenidos teóricos adquiridos en las unidades 1 y 2. O sea, necesitamos haber leído previamente las unidades 1 y 2.
lo que les decía, ¿no? Para la realización de esta actividad, el participante podrá realizar la observación en alguna institución con la que tenga contacto o, en su defecto, considerar alguno de los videos que se subirán oportunamente en la plataforma Salud. Entonces, eso lo voy a estar subiendo el fin de semana, ¿no? Los videos para que puedan ir viendo. Bien, entonces, la tarea es individual, se basa en la observación de una hora de clase de español y luego de haber realizado la observación, lo que se les pide es presentar un informe. Este informe debe contener estos 5 puntos. Ahora, ustedes vean cómo desarrollan estos 5 puntos. Si de repente cada punto equivale a un párrafo, si de repente escriben de corrido, si de repente colocan subtítulos. O sea, depende de ustedes cómo realizar el informe. La cosa es que tenga esas 5 partes claramente delimitadas. ¿Bien? Descripción general y objetiva de los componentes de la sesión que han sido observados. Nos referimos al objetivo de la clase, las actividades desarrolladas por el docente, el rol que ejercen tanto profesor como estudiantes, las incidencias que puedan haber encontrado. Esta primera parte entonces es meramente descriptiva, no hay ningún juicio de valor, solamente lo que estoy observando. Tengan en cuenta además que no necesariamente el docente va a iniciar la clase diciendo cuáles son los objetivos. Entonces en muchos casos van a tener que inferir cuáles son esos objetivos de clase. ¿Ya? Bueno, esta es la descripción. Luego ustedes van a reconocer el método utilizado y van a indicar cuál es el método que el profesor está utilizando. Como les decía, en varios casos puede ser que no sea un método puro, ¿no? Puede ser que el profesor haya tomado algún componente de tal método, de tal y de tal otro, basado principalmente en el enfoque comunicativo, ¿no? Eso habría que explicar, ¿ya? Puntualizando las características y reportando evidencias. Esto quiere decir que esta parte del método del enfoque comunicativo se evidenció a través de la realización de esta actividad que el profesor hizo, ¿no? Contar un poquito en qué consiste. Descripción fundamentada de la actividad que se considere el mejor acierto de la clase, ¿no? Luego de haber hecho esta descripción y este reconocimiento, ustedes ya pueden evaluar y pueden decir cuál es el mejor acierto de la clase según ustedes, explicar por qué, obviamente, describir el material que el profesor ha utilizado y si ha sido adecuado a los objetivos de la clase, al método reconocido, porque de repente, inicialmente ustedes dijeron, bueno, esto es un enfoque comunicativo, pero luego el profesor da a sus alumnos ejercicios de gramática para completar. Entonces hay una falta de coherencia. Eso habría que reportarlo, explicarlo en su informe. Y la reconstrucción del plan de clase del docente observado. Es decir, ustedes van a decir, bueno, el profesor inició la clase de esta manera, con una actividad de motivación, luego trabajó el desarrollo de la clase a través de estas actividades y luego no hizo cierre, ¿no? O de repente se hizo cierre, ¿no? Entonces, un poco como ustedes ya saben cuáles son las partes de una sesión de aprendizaje, reconstruir esas partes considerando lo que han observado. Y si hay alguna parte que ustedes ven que el profesor no ha hecho, pues también indicarlo, ¿no? Entonces, básicamente serían esos 5 aspectos que habría que recabar en el informe, ¿no? Y las precisiones formales están acá, ¿no? No debería sobrepasar las 4 páginas, máximo 4 páginas, debería ser 3 o menos incluso, espacio y medio, Times New Roman 12, y desarrollado pues en párrafos, ¿no? Eso sí, les voy a pedir en párrafos, o sea, no en viñetas ni en listado, que a veces también podemos cometer el error de hacer. Como es un informe, obviamente hay que redactar de corrido en párrafos, puede ser con subtítulos, como les decía, o de repente no, ¿no? Eso sí, ustedes lo deciden. De repente decido unir, ¿no? Este punto con este punto, el A con el E, ¿no? De repente lo coloco en un mismo párrafo, puede ser también, ¿no? Depende de ustedes. La cosa es que estén los 5 puntos ahí y dividiendo en párrafos. Y otra cuestión importante para la fundamentación de las ideas, incluir referencias teóricas. O sea, ustedes van a obviamente reconocer el método utilizado, puntualizando las características. Ahí podrían ustedes aprovechar para aludir a ciertos autores, ¿no? Entonces, esta sesión de clase tiene el enfoque comunicativo porque presenta tales actividades, ya que según tal autor, ¿no? Es un poco vincular con lo que dice tal autor acerca del enfoque comunicativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de incorporar algunas referencias teóricas, yo diría 2, 3, más o menos, si pueden más mejor, ¿no? Pero entre 2 y 3 referencias teóricas ya sería más que suficiente. Bueno, entonces digamos que esa es la actividad 1 y los criterios de evaluación son esos que están ahí, ¿no? Es básicamente considerando cada aspecto que hemos ido viendo, la descripción 2 puntos, la descripción del rol de los estudiantes 2 puntos, el reconocimiento del método de enfoque 4 puntos, la pertinencia de los ejemplos y evidencias consignadas, lo que les decía, ¿no? Si ustedes están afirmando
que esta sesión obedece a un enfoque comunicativo, hay que indicar por qué, ¿no? Esto se refleja a través de estas actividades, ¿no? Entonces, esas evidencias tienen que ser pertinentes. En caso de carencia, esto es importante también, si ustedes ven que hay carencias en la sesión de aprendizaje, hay que reportarlas y también dar alguna información acerca de cómo el profesor podría mejorarlas, ¿no? Eso no se ha colocado anteriormente porque de repente en la sesión de aprendizaje ustedes ven que no creen pertinente que haya ninguna carencia, saben que todo está correcto, que el profesor ha hecho todo lo que es necesario, que obedece al enfoque comunicativo, entonces no habría problema. Pero si ustedes ven que hay carencias, obviamente hay que reportarlas, hay que indicar alguna posibilidad de mejora. Entonces digamos que esa parte es la parte crítica en la que ustedes van a emitir su juicio de valor. Relevancia y suficiencia de la información reportada, es decir, es suficiente la información para comprender cómo se desarrolla la sesión de aprendizaje, el cumplimiento de las indicaciones establecidas, la aplicación evidente de los contenidos del curso, del módulo, bibliografía extra que de repente ustedes puedan consultar también, coherencia, cohesión, ortografía, atención del curso, ¿no? Entonces digamos que esos son los indicadores de evaluación y la fecha de entrega, estamos colocándola el 13 de septiembre, igual por la plataforma Paideia. No se aceptarán tareas enviadas por correo electrónico, por favor, siempre a través de la plataforma porque ahí es donde colocamos la calificación y la retroalimentación. Es ahí donde se visualiza la entrega y podemos hacer la calificación. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta primera actividad? Sí. ¿Esta actividad va a aparecer todavía en la plataforma? ¿Te refieres a estas indicaciones o al link? Al link para subir la tarea. Todavía no aparece, todavía no. Eso ¿Las indicaciones dónde están? ¿Perdón? Las indicaciones. ¿Eso? A ver, tenemos... Ustedes deben tener una parte en donde diga documentos académicos, ¿no? Actividades calificadas. ¿La tienen? Documentos académicos, actividades calificadas, ¿no? Debería estar en eso, en actividades calificadas. ¿Alguna otra pregunta sobre la actividad 1? Por favor, es importante que aclaremos las dudas. ¿Puedo ver? ¿Está todo claro? Sí. ¿A qué se refiere con incidencias que se va a observar en el video? Incidencias, o sea, algún aspecto que no haya sido previsto por el profesor. Por ejemplo, la clase empezó más tarde, la clase fue interrumpida por tal persona, ¿no? Esos son incidencias. Sí. Para aquellos que no tengan la oportunidad de participar en la clase presencial, ¿cuándo estarían colgando los videos? Mañana. Mañana, sí. Más tardar mañana. Voy a tratar que hoy día, porque tengo que encontrar los videos, porque con esta adaptación de la plataforma se han perdido algunas cosas. Tengo que encontrar dónde están esos videos y los coloco. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes escogen, creo que son 2 o 3 videos, ustedes escogen uno de ellos, ¿no? Basta uno de ellos y lo evalúan, ¿no? Según esta actividad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor, cuando coloquen sí en su informe, si ustedes han hecho el trabajo no de videos, si por ahí alguno lo ha hecho en observación en institución, hay que colocarlo en el informe, ¿ya? O sea, hice esta observación en tal o en una institución de enseñanza, un poco para poder enmarcar el trabajo y cómo ha sido realizado. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir pasando a la siguiente actividad. La actividad calificada la vamos a dejar un ratito, ¿ya? Es la última. Tenemos los foros de discusión, que básicamente es la misma dinámica que ustedes ya conocen. Ustedes ya han participado en foros, en esta ocasión son 2 foros de discusión también en el curso. Se les pide también que asuman algún tipo de postura crítica, ¿no? Y que planteen sus reflexiones, ¿no? sus experiencias previas. También coloquen o incorporen cuestiones teóricas que vayamos a ver en el curso, eso es importante, y lo vamos a ver también en los criterios de evaluación. A ver, entonces acá estamos poniendo el punto 3, las intervenciones son aportes sólidos y originales. Entonces, por ahí, si alguno quiere comentar, sí, de hecho se les pide que también comenten la intervención de un compañero, no basta con decir estoy de acuerdo contigo, qué bien, ¿no? Excelente, sino que profundizar un poquito más, ¿no? En lo que dice el otro compañero. Refutando o también complementando, ampliando, ¿ya?
Entonces, tener mucho cuidado con el tema de los aportes, que tienen que ser sólidos y originales. Sólido significa que tiene que haber una cuestión, un aspecto teórico de por medio, un aspecto de experiencia de por medio. O sea, tiene que estar bien fundamentado. ¿Ya? Entonces, debe revelar un adecuado conocimiento de los contenidos del curso, en relación con el material, la bibliografía adicional. Se va a valorar mucho que no solamente entonces consultemos el módulo del curso, sino también la bibliografía adicional que estamos recomendando que ustedes puedan encontrar también. ¿Ya? Eso se va a valorar mucho a la hora de que ustedes hagan sus aportes y obviamente que respondamos a la pregunta, ¿no? Porque a veces también ha pasado algún caso en el que se plantea una pregunta y el alumno pues se va por otro lado, ¿no? Responde otra cosa muy valiosa, ¿no? Sólida puede ser, pero que no responde a la pregunta. Entonces ahí también hay un problema. ¿Ya? Entonces también cuidamos bien claro las preguntas para poder. Bien, luego personalizar, eso también es importante, ¿ya? O sea, no solamente poner responder y dejar como re, ¿no? Y lo que ha dicho el compañero en el título de la intervención, sino que hay que personalizar nuestra intervención, o sea, colocarle un pequeño título en la ventanita esta, que está en la parte superior, a la hora que ustedes responden la intervención o la pregunta inicial. Entonces coloquen un pequeño título a cada intervención, personalicen su intervención, ya que no solamente aparezca re, ¿no? y el título original al cual están respondiendo. ¿Ya? Entonces se les está pidiendo que personalice soporte rotulando su intervención en la ventana del tema del foro con un título relacionado al subtema que se desarrolla, ¿no? Un poco para poder identificar la participación de cada uno de ustedes y también hacia dónde van, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa intervención? La extensión de cada intervención debe tener como máximo 400 palabras. En esta ocasión estamos poniendo máximo porque las veces pasadas pues hemos tenido algunos problemas a la hora de corregir. Y les digo que en el momento de imprimir todas las intervenciones, en algunos casos ha salido pues páginas enteras. Entonces es complicado pues corregir, ustedes son 70 y tantos, ¿no? Obviamente tenemos, bueno, somos 3 personas, pero igual el trabajo pues se carga mucho si cada uno hace una intervención muy larga. Entonces, como máximo, para cada intervención, 400 palabras, ¿sí? La precisión es muy importante. Y además, estamos poniendo que el número mínimo de intervenciones sean 2. Mínimos, ustedes pueden participar varias veces, no hay problema, ¿ya? Una es la respuesta a la pregunta que estamos planteando, a la pregunta inicial, a la pregunta obligatoria, y la otra intervención es la respuesta y comentario a un compañero, ¿no? Que ahí es donde les decía que no solamente basta con decir que bien, ¿no? Comparto contigo tu idea nada más, sino tratar de ampliar un poco, refutar o complementar, ¿no? Ya. Bueno, se les va a dar 4 días de intervención para cada uno de los foros a través del Paideia. Ya saben que los correos electrónicos, el foro de consultas, no son válidos para estas respuestas de foro. Obviamente, como les decía, puede haber excepciones si hay problemas técnicos, pero eso se ve con cada uno, ¿no? En el caso de que haya algún tipo de problema. Las 2 aportaciones mínimas no deben estar seguidas. Esto es muy importante y lo voy a recalcar también en el mensaje que envía a todos, ¿no? Porque no todos estamos viniendo ahora, que a la hora de participar, alguno quiere liberarse del problema de repente de tener que hacer esta actividad y ingresa recién al 4.º día para contestar la pregunta original y para responder la intervención del compañero. 2 intervenciones seguidas. Las 2 aportaciones mínimas no deben estar seguidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera estamos evitando, pues en principio, leer todo el conjunto de aportes de nuestros compañeros, ¿no? Y en segundo, estamos de repente dejando un poco tarde la primera intervención que debería ser en realidad entre el primer y segundo día de apertura del foro. Entonces, tratemos de que las 2 aportaciones no sean seguidas. O sea, dejemos un espacio, no dejen pues tampoco 30 minutos, 1 hora, no saquemos la vuelta a la indicación. O sea, traten de que haya un espacio entre la primera aportación y la segunda. O sea, que se note que hayamos revisado más de una intervención de nuestros compañeros y de ahí podemos responder. Obviamente, estas son para las 2 aportaciones mínimas, ¿no? Si ustedes hacen más, puede haber, obviamente, más aportaciones seguidas que ustedes puedan realizar. Bueno, entonces tenemos estos criterios de evaluación, la profundidad y carácter crítico. Acá estamos evaluando bastante el tema de la capacidad de juicio crítico, el juicio valorativo que ustedes vayan emitiendo, otros puntos, la fundamentación teórica de las ideas, relación directa entre los aportes y las lecturas del texto, sus opiniones con citas, parafrasear de autores, ¿no? Como les decía, también considerar otras fuentes, no solamente las del módulo principal, sino que también pueden consultar fuentes
extra. La pertinencia, o sea que realmente respondamos la pregunta, ¿no? Y que seamos precisos en nuestras respuestas, 4 puntos. La originalidad y la creatividad. Esto es importante también, ¿no? Porque a veces lo que encontramos en algunas respuestas es que se repite lo mismo que los compañeros anteriores están diciendo. Entonces, si vemos que ya este enfoque de la respuesta está muy planteado por mis compañeros, tratar en lo mínimo de abordar eso, puedo hacer una síntesis y llevarlo por otra parte tal vez, ¿no? Sin dejar de responder la pregunta, obviamente. Entonces, también evitar repetir lo que ya ha sido expuesto, o también evitar respuestas, como les decía, de que les parece bien, interesante o adecuado, sino ampliar un poco más. Aportar significativamente a la discusión. La construcción colaborativa del conocimiento, bueno, estas son las respuestas que ustedes vayan emitiendo a un compañero en la discusión del foro, y la ortografía y redacción, que es lo que se va a considerar. Bueno, entonces, a ver, descuentos por incumplimiento de las indicaciones, o sea, estamos diciendo, ojo, que son 2 participaciones, una que es a la pregunta obligatoria y otra que es a la intervención de un compañero. Si solamente participo una sola vez, solamente, por ejemplo, respondo a la pregunta inicial y no respondo a la del compañero, va a haber 8 puntos de descuento por esa única participación, porque se les está pidiendo 2 participaciones como mínimo, ¿ya? Y por insertar las 2 aportaciones requeridas el último día del foro de modo consecutivo, lo que les decía que hay que evitar, son 2 puntos. ¿Ya? Pero igual, descuento que hay que evitar. Bueno, entonces tenemos estas fechas. Foro 1 del 31 de agosto al 3 de septiembre y el foro 2 del 21 al 24 de septiembre. Por si acaso, para cada foro ya están las preguntas de partida, ya están los insumos de la bibliografía, los insumos básicos porque ustedes, como les digo, pueden consultar otra bibliografía. O sea, podríamos ir trabajando estas respuestas, ¿no?, por nuestra cuenta, y el foro ya, yo diría que va a ser aperturado antes del 31 de agosto, ¿no?, para que aquellos que quieren incluso podrían ir participando. Bueno, entonces tenemos estos 2 foros y las indicaciones. ¿Alguna pregunta sobre los foros? ¿Está claro lo que se va a evaluar? ¿Sí? Entonces, pasamos a los foros. Y antes de pasar a la actividad grupal, tenemos una última actividad calificada, que son las evaluaciones en línea, lo que les decía de los cuestionarios. Y justamente hoy día, como les indicaba, vamos a hacer una práctica, un cuestionario, una prueba de entrada, ¿no?, para ver un poco, sondear un poco los conocimientos y sobre todo para que ustedes se acostumbren a hacer este tipo de cuestionarios en línea. Lo han hecho en otro curso del diplomado, pues ya lo han hecho, ¿verdad? Entonces, igual vamos a volver a ejercitar esto, ¿ya? Es importante que sepamos cómo funciona, porque tenemos, como acá está indicado, algunas fechas de apertura y cierre para cada cuestionario. Entonces, el objetivo es que ustedes lean la unidad 1, por ejemplo, dentro de las fechas que se plantean en el cronograma, terminan de hacer esa lectura y resuelvan el cuestionario. Entonces, va a haber cuestionario por cada una de las 3 actividades, son 3 cuestionarios. Las fechas de apertura son las que se indican ahí. El primer cuestionario del 17 al 23 de agosto, ¿no?, el segundo del 24 al 30 de agosto y el tercero del 14 al 21 de septiembre. Se supone que para el 21 de septiembre ya deberíamos haber acabado la lectura de las unidades, porque ya estaríamos trabajando o terminando de perfilar la actividad grupal, la actividad calificada 2, que se requiere ya haber terminado de trabajar todo el módulo. ¿Bien? Entonces lo que se les está diciendo es que va a haber 2 intentos en la resolución de cada cuestionario, ¿bien?, sobre todo por si hay algún problema técnico, ¿ya?, sobre todo por esa razón. La duración máxima de 50 minutos, ¿bien? Todas las preguntas podrán visualizarse en una sola página. Cada participante podrá visualizar su resultado después del plazo de cierre. Ojo, después del plazo de cierre, no después de que ustedes terminen de hacer los 2 intentos del cuestionario, porque obviamente va a haber en algún caso que yo termine el 20 de agosto. Si ya sé cuáles son las respuestas correctas, no sería justo para los que todavía faltan, pues, que desarrollen esta actividad, ¿no? Entonces, recién después de la fecha de cierre del cuestionario, por ejemplo, para el cuestionario de unidad 1, recién a partir del 24 de agosto es que podemos conocer nuestras respuestas y nuestra calificación, ¿ya? Entonces, considerar eso, por favor, porque sé que por ahí puede haber alguna duda.
Bueno, las fechas de habilitación sí son impostergables. Inicialmente, en la edición anterior de este curso, solamente se ponían 2 días para realizar el cuestionario. O sea, por ejemplo, abre el 17 de agosto y cierra el 18 de agosto. Entonces, por ahí a algunos se les podía olvidar, a algunos se les complicaba porque no podía, entonces se tuvo que ampliar un poquito más. En esta ocasión se está poniendo estas fechas precisamente para que no haya ningún tipo de ampliación. En realidad debería ser menos porque por la mecánica, la naturaleza de la actividad debería desarrollarse pues, en un plazo menor, ¿no? Y dada la cantidad de alumnos que tenemos. Sin embargo, estamos colocando estas fechas unos 6 días para que ustedes puedan realmente poder hacer, ¿no? El objetivo es que todos puedan hacer el cuestionario. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre los cuestionarios? Sí. Sí, disculpe, en el curso previo calificaban la nota más alta que tenían en los intentos. ¿Va a ser lo mismo? Sí, si son 2 intentos, hacen los 2, se califica la nota más alta. ¿Alguna otra pregunta? Claro, ¿verdad? Muy bien, entonces solamente insisto en que estos 2 intentos, por algún problema se pueda dar. Y tenemos la actividad final. La actividad calificada 2. Entonces, la actividad calificada 2 consiste básicamente en 2 cosas. Elaborar un plan de clase en el que se desarrollen 2 destrezas comunicativas integradas, bien, no solamente una, sino 2 que estén vinculadas adecuadamente, y además desarrollar el material que se emplearía en la sesión. Los recursos, las fichas, de la lectura, las guías, también hay que incluirlos. Como les decía, de repente algo de este material podría ser adaptado de lo que ustedes encuentren en internet o de lo que utilicen normalmente. Es totalmente válido siempre que lo citen correctamente, ¿no? Entonces, al final de su material dirá adaptado de, ¿no? Y los datos del autor original o de la institución que es autor de ese material. Entonces, son esas 2 cosas que ustedes tendrían que hacer en su actividad grupal final, ¿no? El plan de clase y todos los materiales que utilizarían en ese plan. Entonces, para ello, obviamente, necesitamos ya haber culminado todo el desarrollo de los módulos, pero podríamos ir avanzando paulatinamente. Y, de hecho, esta actividad tendría la misma lógica que la de planificación, es decir, se van a formar los grupos, los foros virtuales, para que cada grupo vaya haciendo sus interacciones, vayan poniendo en común lo que han encontrado, vayan decidiendo cuál va a ser su público objetivo. En esta ocasión, cada grupo va a decidir cuál va a ser su grupo objetivo. O sea, no se les va a dar opciones como si se dio en planificación. Cada grupo elige las características del público objetivo, ¿no? De repente quiero trabajar con niños de 7 años, de tales características, o con adultos. Cualquier opción es válida. ¿Ya? Cada grupo va a elegir su grupo objetivo y digamos que esa es la primera actividad que vamos a tener que desarrollar. ¿Ya? Acá, como les decía, podría extenderse hasta 5 personas dada la cantidad de alumnos que tenemos. Lo ideal, lo recomendable siempre es que sean hasta 4 personas, pero no hay problema si por ahí algún grupo tiene 5 integrantes, no hay ningún problema. Bueno, acá está explicado lo que ya les había mencionado. Para coordinar el trabajo dispondremos de un foro de grupo en el cual vamos a ir registrando los avances, al igual que en el curso de planificación vamos a ir poniéndonos metas pequeñas. Por ejemplo, para tal fecha vamos a ir desarrollando o caracterizando al grupo objetivo en el cual vamos a pasarnos para desarrollar este plan, ¿no? Para esta otra ya tendremos los objetivos, ¿no? Y así, ¿no? O sea, que se vea este trabajo progresivo y no dejarlo hasta el final. ¿Bien? También esto nos va a permitir realizar las retroalimentaciones. Recuerden ustedes que en el curso anterior un objetivo central de los foros, precisamente estos trabajos grupales, era darles retroalimentación por ese medio. Entonces, por ahí algún grupo no se benefició tanto porque no avanzó pues de repente lo suficiente, ¿no? Porque no cumplió con estas metas específicas que se les iba planteando. Entonces, sí les sugiero que aprovechen eso para poder recibir la retroalimentación máxima posible. ¿Ya? Aquí lo que estamos planteando es que se realizará 2 retroalimentaciones o más si es que ustedes tienen más avances que presentar de repente. Y sí, por favor, tengan en cuenta esto. El último comentario se hará 3 días antes de la entrega de la tarea, ¿no? Porque a veces lo que quiere un grupo es que se les corrija unas horas antes de la entrega final de esta tarea. Sí, tampoco es así, ¿no? Porque el objetivo es que ustedes miren los comentarios de retroalimentación, los procesen y los puedan corregir. Entonces, 3 días antes, en principio estamos colocándolo de esa manera. Todo va a ser a través de Paideia.
Y bueno, cada grupo elegirá una de las actividades propuestas en su plan, porque su plan obviamente va a tener, pues, ¿qué? 50 minutos, 1 hora y media, 2 horas, va a depender también de cada grupo, ¿no? Cómo es que plantee el tiempo de duración de esta sesión. Entonces, cada grupo va a elegir solamente una actividad, ¿ya? Va a designar a un representante para presentar la sesión de microenseñanza, la clase modelo pequeña que les estaba comentando que hay que presentar en la última sesión presencial de nuestro curso. Esta sesión además no debería durar más de 10 minutos, porque solamente van a escoger una actividad puntual de su sesión de aprendizaje. Esto quiero remarcar porque en ciclos anteriores algunos grupos querían abarcar todo, o sea, querían presentar todo, ¿no? Y lo hacían muy rápido. Entonces ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es solamente tomar una actividad y presentarla, porque luego se va a evaluar, ojo, todo el plan de sesión de aprendizaje, todos los materiales. Acá lo que queremos ver es cómo ustedes llevan a la práctica una sola actividad, ¿no? Y obviamente tiene que verse el enfoque comunicativo ahí. Considerando como alumnos a sus compañeros de clase, o sea, ustedes mismos, los demás van a ser los alumnos. La práctica que van a hacer. Terminó el trabajo, cada integrante va a completar una ficha de evaluación muy similar a lo que hemos trabajado en planificación. Vamos a coevaluar a los compañeros de grupo. Bien, para la sesión de microenseñanza, cada grupo elegirá a su representante, quien estará a cargo de la presentación. La nota que se le asigne será válida para los demás miembros. ¿Ya? Tomen en cuenta eso, entonces fíjense en quién sería su representante y también aquel que pueda asistir, obviamente, a esa sesión presencial. Como les decía, si todos los integrantes pueden asistir, perfecto, no hay problema, ¿no? Pero al menos un integrante de cada grupo debería asistir a la última sesión presencial para poder llevar a cabo, pues, esta sesión de microenseñanza. La presentación de la microenseñanza es de naturaleza obligatoria. Esto se está poniendo así. De no hacerlo, el trabajo será calificado sobre 10. Porque van a ver que en los criterios de evaluación, la sesión de microenseñanza es solamente un criterio más entre varios otros. Entonces, por ahí en ciclos pasados también un par de grupos lo que optó fue por no venir, ¿no?, a la sesión de microenseñanza. Entonces, como solamente en ese entonces valía, creo que 2 o 3 puntos, el grupo, bueno, fue evaluado sobre 17, ¿no? Entonces, no se perjudicó tanto. Pero acá el objetivo es que ustedes lleven a la práctica eso, más allá del puntaje que puedan adquirir. Sin embargo, como vemos que puedan surgir esos casos, hemos decidido así, ¿no? O sea, bueno, tiene un puntaje, pero si no vienes, el trabajo va a ser calificado sobre 10, ¿no? Porque esta sesión de microenseñanza es muy importante, ¿ya? Y los criterios, bueno, de evaluación son esos que están acá. La correspondencia entre objetivos, actividades y el perfil del alumno, 3 puntos. La adecuación de las actividades a los principios del enfoque comunicativo, 3 puntos. La originalidad y la creatividad, 2 puntos. La integración evidente y el hilo conductor de las actividades propuestas, 2 puntos. Lo que sí les voy a pedir también, muy importante, sobre la base de la experiencia en planificación, es que algunos grupos se emocionan demasiado y quieren incluir muchas actividades en su sesión de aprendizaje, ¿no? O sea, como ya van a manejar bastante el tema de métodos, ¿no? Quieren incluir esto. Entonces, lo que me sale es una cosa así muy extensa. Entonces, para una sesión de aprendizaje de 1 hora, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta también el tema del tiempo, ¿no? Se supone que esta sesión de aprendizaje tiene que ser viable, o sea, debería poderse aplicar. O si están considerando, pues, 5 actividades, ¿qué ha pasado? He visto casos. 5 actividades de motivación, por ejemplo, y que estas 5 actividades duren 10 minutos, es imposible, pues. Aún así sean solamente 5 alumnos extranjeros, ¿no? O sea, no los puedes atiborrar de actividades o de recursos incluso. ¿Ya? Entonces también les voy a pedir que vean el tema de viabilidad, de hilo conductor, ¿no? De todo lo que se les está indicando acá. Diseña adecuado los recursos anexos, ¿no?, los cuales deben marcarse en el enfoque comunicativo también, ¿no? Si ustedes han considerado en su sesión que es importante tal componente gramatical, no van a anexar, pues, una actividad tradicional de aprendizaje de la gramática, ¿no? O sea, la gramática, como dijimos, tiene que ser evaluada desde un punto de vista funcional. Entonces, ¿cómo es que el alumno puede adquirir estas nociones gramaticales de manera funcional? Eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero digamos que el material tiene que ser coherente con el enfoque que ustedes están haciendo, el enfoque comunicativo. La evidencia de aportación oportuna e implicación de cada miembro del grupo. Esto se va a ver en la participación en el foro, en las actas. Ahora, ¿por qué son importantes las actas que ustedes vayan colocando? Porque no siempre sabemos que todos los integrantes del grupo pueden participar activamente o digamos, evidentemente en el foro. O sea, no todos pueden ir a una máquina y ir respondiendo en el foro.
Algunos grupos sabemos que se reúnen, ¿no? Optan por reunirse presencialmente o por Skype o de otra manera. Entonces, ¿cómo es que nosotros, profesores, sabemos que todos los integrantes realmente han participado? A través de un acta, ¿no? Se hizo tal reunión por Skype o presencialmente, participaron tal. Entonces, esa es la manera de... Ahora, si algún grupo opta porque cada integrante responda directamente al foro y participe por ese medio, entonces el acta ya no es necesario, porque ya ahí estaríamos viendo que cada integrante está participando efectivamente en el foro. Pero si de repente, como les decía, ese foro grupal no lo van a usar como medio de reunión, de puesta en práctica de los conocimientos que vayan saliendo como grupos, sino que se van a reunir de otra manera, tienen que colocar algún tipo de acta, algún tipo de evidencia que dé cuenta que realmente todos están participando. Y aparte, bueno, vamos a realizar la coevaluación, ¿no? Para asegurarnos de eso. 3 puntos, y la microenseñanza en esta ocasión vale 4 puntos, ¿no? En esta ocasión hemos subido un poquito y ya vale 4 puntos, pero como les decía, es obligatorio. Bueno, entonces, como les decía, la fecha de entrega tenemos el 4 de octubre, claro, el 4 de octubre cae viernes, ¿no? Que es el día previo a la sesión de microenseñanza. Entonces, hasta el 4 de octubre ustedes suben su sesión de aprendizaje con los materiales respectivos y al día siguiente vienen a ejecutar esa actividad de sesión de microenseñanza, ¿no? Ese es el objetivo de la entrega. Obviamente, esto de acá no se puede retrasar porque la subida del trabajo tiene que ser previa a la sesión de microenseñanza, ¿no? Y la única fecha posible es la del 5 de octubre, que es la fecha que está bloqueada en el cronograma. Por eso que no puede haber retrasos en el envío de esta actividad. Bueno, entonces también, luego, cada miembro va a subir su ficha de coevaluación. Posiblemente se plantea una lista de turnos para que sepamos quién sale primero, para poder realizar esta sesión de microenseñanza. Si por ahí alguno trabaja o tiene algún problema en llegar a la hora, lo avisará oportunamente para poder programarlo de esa manera, ¿no? Eso ya se va a ir coordinando. Y bueno, básicamente eso es lo que debemos saber acerca de la actividad 2. ¿Alguna pregunta sobre esta segunda actividad? Sí. Sobre las actas eso se manda por correo, ¿verdad? A través del foro. Entonces, Sí, a través del foro. Un integrante puede subir el acta, ¿no? Como lo hicieron en planificación. las juntamos en una página web. Sí, en un Word o ahí mismo, si quieren, pueden hacerlo también. La cosa es que esté registrado en el foro que se va a armar por cada uno. Una pregunta, ¿es necesario estar en todas las sesiones, en todos los grupos que se vayan a presentar o solo vienes para tu grupo, das la sesión y te retiras? Es importante que estén en todos porque tienen que actuar de alumnos. Entonces, si no están, pues no va a haber alumnos. No va a haber problema ahí. ¿En qué horario va a ser la microenseñanza? ¿En qué horario va a ser la sesión de microenseñanza? La sesión de microenseñanza, ya les dieron su cronograma de los horarios, ahí Sí. debe aparecer. Yo lo tengo registrado. Está de 11 a 1, pone. De 11 a 1. Posiblemente se aperturen 2 salones paralelos, tal vez 3, no sé, ¿ya? Eso lo vamos a evaluar dependiendo de la cantidad de grupos para que podamos desarrollarlo, ¿no? Posiblemente sean 2 salones paralelos para poder avanzar de manera más ágil, ¿no? Y contar con el apoyo de alguno de los tutores para eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesora, y Sí. el orden de los que va a avisar, se va a avisar un día antes, y ese mismo día va a decir qué grupo va a ser el primero en salir. A ver, lo ideal es que para asegurar que todos asistan efectivamente ese mismo día, o sea, en ese mismo momento. Ahora, como les decía, si hay excepciones de que alguno pueda, de repente no pueda asistir a esa hora por motivos de trabajo, ¿no? Hay que decirlo previamente para poder considerarlo. Pero en principio todos tendrían que asistir a esa hora, ¿no? Y ahí podríamos saber la lista de grupos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí. ¿Con planificar? Sí, no hay problema. ¿Las notas cuándo salen? ¿No han salido todavía las notas? Debe Debe haber falta. A la final, ya eso depende del paquete. Porque lo que está faltando son las notas de los foros, creo. Hoy ya pasó la nota de los foros. Y de los diarios de reflexión, o sea, de los portafolios. Entonces, debería salir pues la próxima semana, debería ya terminar registrado. Pero
cualquier duda específica acerca de eso con Paquita, porque Dalila y yo ya hemos ingresado las notas de las actividades. ¿Sí? Falta el promedio final. Sí. En esta nueva plataforma, en la anterior había una parte donde salía calificaciones y veían ya tus notas. En esta nueva plataforma no veo esa. ¿No hay calificaciones? Sí, hay una opción que dice notas. Debe. Pero está incompleto, o sea, no sale la nota ponderada. Claro, acá hay una. No la voy a pasarle algo ahí. Pero debería salir ahí. Ahora, ustedes consideren que después de la entrega de cada actividad siempre les suele llegar un correo, ¿no? De confirmación que han sido calificados. Entonces, por ahí les va a llegar esta notificación y a través de esta opción debería salirse sus notas. Ahora voy a consultar si de la misma manera que en el entorno anterior les sale todo. Eso sí, todavía no sé. Voy a consultar. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, en relación con eso que has mencionado también, una última pregunta, un último comentario importante. Recuerden que las notas que valen son las que están finalmente en intranet. Es lo que ustedes están esperando ahora, ¿no? Que salga el promedio final. Las notas que valen son las que están en intranet. Las de Paideia son las notas, digamos, intermedias. O sea, mientras esté en Paideia y todavía no en intranet, ustedes podrían hacer algún tipo de reclamo, ¿no? El profesor podría hacerse algún cambio. Por eso que se colocan las notas en Paideia también. Para que ustedes sepan cuál es la nota que han conseguido y si hay algún tipo de reclamo puedan hacérselo llegar al profesor. Cuando las notas ya pasan en intranet, digamos que ya son las notas oficiales. Ya, consideren eso por favor a la hora de recibir su calificación. ¿Cómo se entra a internet? Pones campus... Por el campus virtual. Sí, campus virtual PUC en Google y ahí te sale la dirección. Es como el correo, mira. ¿Alguna otra pregunta? Ah, intranet es correo. Intranet es correo. El entorno es similar al correo. O sea, pones campus virtual PUC, si quieres, en Google, y ahí te sale el link. Y te va a pedir igual usuario y contraseña. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, como les decía, hay que ir familiarizándonos con este nuevo entorno de Paideia. ¿Ya? Están ya todo habilitado ahora en lo que refiere al curso. Vamos a ir a la prueba de entrada. A ver, los que no hemos ingresado a Paideia, por favor, sí les voy a pedir que vayamos ingresando. Voy activando esto. Entonces, si entramos a Paideia, todos deben tener la opción de prueba de entrada. ¿Ya? Deben tener habilitada la opción de prueba de entrada. Ingresamos y respondemos el cuestionario. ¿Ya? En Paideia. Si ya tenían abierto Paideia, actualicen la página porque recién le he activado. ¿Ya? Ingresen a prueba de entrada. Recién activado. ¿Encontraste? Bien, entonces, bueno, si por ahí han tenido algunos errores, no hay problema, era una prueba de entrada, ¿no? Luego ustedes con la revisión del módulo, ¿no? De las unidades van a poder identificar por qué tal respuesta no era muy precisa, ¿no? O que se equivocaron. Igual cualquier consulta luego me vas a saber. En realidad vamos a empezar ahora a trabajar ya propiamente el contenido del curso. Y primero algunas preguntas de reflexión, porque todos acá o bien ya tenemos experiencia enseñando alguna segunda lengua o bien hemos tenido el rol de estudiante, ¿no? En una segunda lengua. O sea, tenemos algunas nociones acerca de los métodos que utilizamos o que han sido utilizados con nosotros, ¿no? A la hora de cumplir algún tipo de rol. Entonces, ¿qué métodos de enseñanza conocemos? Ustedes han podido ver en el cuestionario que ha habido algunos términos en cuanto a métodos de enseñanza. ¿Qué métodos conocen ustedes? DPR. ¿Perdón? DPR. DPR. ¿En qué consiste ese método? El método de movimiento. Ajá, ajá. Especialmente para los niños. Ajá, muy bien. Especialmente para los niños, pero puede funcionar Pero también igual para los para grupos. los niños. Ajá, muy bien. ¿Algún otro método que conozcan?
método espiral? ¿En qué consiste el método espiral? Ajá, los conocimientos previos, muy bien. Entonces, de hecho, si ustedes ejercen la docencia, deben conocer distintos tipos de métodos. Vamos a adentrarnos un poco a los métodos específicamente de la enseñanza de segundas lenguas, ¿no? Una segunda lengua, y vamos a poder reconocer además su vinculación con, de repente, los métodos que ustedes conocen, ¿no? De repente los enfoques educativos que ustedes conocen. Ahora, ¿qué concepciones de enseñanza y aprendizaje manejamos? ¿Quién tiene experiencia ya ejerciendo docencia de una segunda lengua? ¿Quién tiene experiencia ya? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué rol del alumno crees que debe cumplir? O sea, ¿el alumno qué rol debería cumplir en toda clase de segunda lengua? Bueno, es el actuante, es el actor Ajá, de la lengua. El profesor solamente es el facilitador, ajá. ¿no? Le pone algunas, le pone a su disposición, Ajá. le pone las diferentes herramientas y el alumno es el que va a hacer el que actúe durante toda la clase. Ese es lo ideal. Claro, o sea, lo ideal es que el alumno sea el actor, ¿no? El que cumpla el rol activo, el principal en toda sesión de aprendizaje, y el docente sea el facilitador. Eso es lo que sabemos, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo si es que esto realmente se lleva a la práctica a través de la observación que ustedes realicen, ¿no? De las sesiones en este caso, de los videos que puedan observar, de repente de colegas que han visto también estas sesiones de aprendizaje, si realmente estos roles se llevan a cabo o no, ¿no? Y en qué medida. Considerar también que poner, por ejemplo, al alumno a completar ejercicios de gramática, ¿no? Aparentemente ellos estarían cumpliendo un rol activo, pero luego vamos a ver que en realidad esto no es tanto así. O sea, no necesariamente el que el alumno tenga que hacer algo o escribir algo implica necesariamente que está cumpliendo un rol propiamente activo, ¿no? O sea, también va a depender del tipo de actividad, del tipo de recurso que yo esté utilizando, ¿no? Y el enfoque comunicativo en qué medida esté presente. Entonces vamos a ir viendo eso, ¿no? A lo largo del curso y cómo es que estas actividades están vinculadas con el enfoque por el cual estamos apostando. Vamos a ver este siguiente caso. Dice, una profesora de español pide a sus alumnos que copien de la pizarra unas oraciones para completar con verbos. En la sesión anterior trabajaron el tema del tiempo pasado de los verbos regulares. Luego de que cada alumno complete las oraciones, la profesora pregunta a algunos de ellos sus respuestas, haciéndoles leer en voz alta sus enunciados y corrigiéndoles su pronunciación. Ya, ¿qué podemos decir acerca de esta partecita de la sesión de aprendizaje? ¿Obedece un enfoque comunicativo en principio? No, ¿o no? No. Ahora, aparentemente alguien podría decir, pero bueno, el alumno sí está cumpliendo algún tipo de rol activo, ¿no? Porque tiene que completar oraciones, emite algún tipo de respuesta ante las preguntas de la profesora. Pero ¿cuál sería el inconveniente acá? El rol del profesor, mantiene un rol activo. Ajá. Está solo pidiendo de los estudiantes, pero no está haciendo como un modelo frente a sus estudiantes, usando distintas técnicas que podría haber usado. Ajá, no está siendo un facilitador. Exactamente. El alumno solo tiene que completar un verbo, o sea, no es como que tenga que crear la oración, no puede su propia creatividad, solamente poner, completar, nada más. Sí. Además podría estar descontextualizado, ¿no? Exacto, muy bien. El tema de la contextualización, que es muy importante en un enfoque comunicativo. Algo más que podemos decir acerca de esta clase. Ahora, esto no está tan alejado de la realidad, ¿no? Ustedes lo pueden visualizar y dicen, bueno, pues hay una exageración ahí. Pero en realidad esto yo lo he visto en el trabajo de investigación que he hecho últimamente en algunos colegios top de Lima, en los cuales se dicta español para alumnos extranjeros. O sea, no es un modelo muy alejado de la realidad. En teoría, los profesores saben lo que es el rol activo, el rol pasivo del alumno, que no debe haber, saben lo que es un enfoque comunicativo. Sin embargo, veo que todavía se sigue aplicando esto, ¿no? O sea, todavía cuesta un poco pasar a un modelo propiamente comunicativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queremos reforzar el tema de tiempo pasado, ¿no? O sea, obviamente hay un componente gramatical que tiene que evidenciarse en la sesión, pero ¿cómo podría trabajarse? O sea, alejándonos un poco del modelo tradicional, ¿cómo podría trabajarse? Queremos reforzar el tiempo pasado, ¿no? Que los alumnos puedan expresarse en tiempo pasado en los enunciados que realizan. ¿Cómo podría trabajarse?
Sí. Estás creándose una actividad en la que cuenten algo que han realizado, Ajá. algo que les gustó. Ajá, claro, ¿no? En la que ellos cuenten algo que han realizado. Ahora, alguien podría decirte, pero ¿cómo van a contar si no saben cómo utilizar los verbos en pasado? O sea, alguien podría decir, de todas maneras tengo que enseñarle acá al alumno, ¿no?, la conjugación de los verbos en pasado. ¿Ya? ¿Cómo se hace esa enseñanza, digamos, pero que no sea tan tradicional? Sí. Se puede presentar un pequeño párrafo que esté, obviamente, una persona que esté contando una historia o una anécdota del pasado y que el alumno o alumna reconozca los verbos, o sea, que los subraye o los underline, les ponga un círculo, ¿no? Y inclusive ese párrafo le puede servir de inspiración para después él decir también, obviamente, su propia experiencia. Y ya le estoy dando un modelo, ya le estoy dando ya ciertas cosas que para que él pueda simplemente ya direccionarse. Muy bien. Entonces, el aporte de su compañero es fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar la gramática de manera funcional? Bueno, podemos presentar al alumno un texto, el lenguaje y la estructura va a estar adecuada al nivel en el que se encuentra el alumno, obviamente, ¿no? Un texto lo más auténtico posible en los que se use estos verbos, ¿no? Y el alumno tendría que identificar, ¿no?, cómo que se está usando los verbos en pasado, y luego ya el profesor podría poner en común lo que ellos hayan encontrado, pero el tema es que ellos primero lo infieren, ¿no? Entonces, ese, digamos, es una de las maneras, de las mejores maneras para trabajar la gramática, ¿no?, antes de que ellos puedan producir textos. ¿Bien? Entonces, digamos que hay que alejarnos un poquito de este modelo tradicional, ¿no?, y dar paso al enfoque comunicativo. Profesora, sí, incluso los libros que son comunicativos vienen con ejercicios así. Claro. O sea, yo creo que ese ejercicio no está realmente mal, porque muchos de nosotros, o sea, sí aprendes así. La cosa sería en qué momento de la clase o en qué momento de la unidad lo vas a usar. Ahora, como repaso, como revisión, exacto, es muy sí útil, puede ¿no? usar. O sea, los ejercicios de completamiento. Ahora, yo no utilizaría una sesión de clase propiamente, o no le dedicaría muchos minutos a hacer esto en clase, o sea, que los alumnos tengan que completar en clase. Podría hacerse como tarea y aprovechar los espacios de clase para poder poner en común, sobre todo porque las sesiones de una segunda lengua no es que tengan varias horas a la semana, ¿no? Por lo general son pocas horas, entonces hay que aprovechar esas horas que tenemos a la semana para poder reforzar las destrezas, ¿no?, más allá que el aprendizaje gramatical. Sí. O se puede hacer en una dinámica más activa, por ejemplo, un Ajá. juego, Ajá, ¿no? claro. Y estás haciendo revisión, estás haciendo rapport con tus alumnos, entonces igual es revisión, igual es el formato de completar las oraciones, solamente con el verbo, pero es una dinámica que beneficia la clase de otra manera. Exacto. Entonces, siempre que sea un refuerzo para lograr algo más. Sí, o sea, no, la actividad en sí misma no está mal. Digamos que la actividad podría insertarse dentro de una sesión. Un repaso al final de la unidad. Un repaso al final de la unidad, ¿no? Algo que los alumnos traigan de repente de casa, ¿no? O que ya lo hayan hecho previamente para ver cómo va, ¿no?, ese tema. Porque en sí mismo también la conjugación es importante, ¿no? Es importante que los alumnos sepan cómo conjugar los verbos, ¿no? Entonces hay que ver cómo ir trabajando, ¿no? El tema es no centrar nuestra atención a este tipo de actividades, ¿bien? Que sean solamente completas. Bien, vamos a ir revisando para que podamos comentarla, un poco también para ir practicando el tema de observación en clase. En realidad esta dura 8 minutos, casi 9 minutos, ¿no?, para poder identificar los roles del profesor, estudiante, si obedece al enfoque comunicativo o no, ¿no?, si es así, qué recurso o estrategia emplea, etc. Sí. ¿Perdón? ¿Apago la luz? Solamente. ¿Puedes apagar? Sí, por favor.
¿Alguien sabe cómo manejar? Porque no sé Normalmente hay un cable que conecta. Todas. Mi nombre es María Inés, ¿ok? Y primero quisiera conocerlas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿podrían escribir sus nombres en el papel que tienen en la pantalla? Gracias. Muy bien, entonces, mi nombre es María Inés, mi nombre es Shimei, mucho gusto. Maeve, mucho gusto Maeve. Mi nombre es Shona. Shona, mucho gusto Shona. Y mi nombre es Alexandra. Ok, mucho gusto Alexandra. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bienvenidas a la clase. Hoy día tenemos un objetivo relacionado con la clase. Hoy día vamos a aprender a describir personalidad usando adjetivos y el verbo ser. ¿Ok? Personalidad y adjetivos. Entonces, para empezar tenemos una pregunta. ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Conocen los signos zodiacales? Por ejemplo, tenemos Aries. Después de Aries, ¿qué signo tenemos? Tauro. Ok. Y después de Tauro, Géminis. Perfecto. Ok. El siguiente es Cáncer. Leo. Virgo. Libra. El siguiente es Escorpio. Sagitario. Capricornio. Acuario. Y el último es Piscis. Perfecto. Piscis. Ok. Ahora, ¿cuál es tu signo zodiacal? Mi signo es Géminis. Yo soy Géminis. ¿Y tú? Yo también. Tú también, Géminis. Muy bien. ¿Y tú? Escorpio. Escorpio. Muy bien. ¿Y cuál es tu signo? Mi signo es Virgo. Virgo. Muy bien. ¿Y Acuario? Acuario. Excelente. Entonces, ¿me pueden decir, cada signo tiene características de personalidad diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es lo que podemos ver primero lo que tenemos aquí. Aries, ¿ok? Tú eres independiente, generoso, optimista, entusiasta, valiente, pero no eres impulsivo, impaciente, ¿ok? ¿Comprenden todos los adjetivos? ¿Sí? Valiente. Valiente, brave, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿me puedes ayudar leyendo la personalidad de Tauro? Tú eres dependiente, amigable, leal, paciente y generoso.
Aragán, posesivo, materialista. Muy bien, ok. ¿Hay alguna palabra nueva aquí? Aragán. Aragán, lazy. Ok. Leal. Leal, loyal. Sí, leal. Oh. Terco. Terco, stubborn. Yes. Ok. Entonces, estas son las características de Tauro. Miss Alex, ¿podrías ayudarnos con Géminis? Tú eres imaginativo, inteligente, adaptable, pero no eres superficial, impulsivo, indeciso. Muy bien, gracias. ¿Alguna palabra nueva aquí? ¿No? Ok, entonces, Shona, por favor, ¿podrías ayudarnos con cáncer? Tú eres Leo, inteligente, dominante, responsable, pero no eres tolerante y tacaño. Tacaño, okay. Tacaño, people who don't spend much money on things, they look for cheap ones, right? Tacaño. Ok, por favor, Shine. Tú eres amigable, estudioso, sensato, generoso, leal, de no ser terco y complaciente. Ok, palabras nuevas aquí. Sensato. Sensato, sensible. Okay. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una pequeña conversación, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué signo eres? ¿Qué signo eres? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Podrías leer aquí, Alex, por favor? Soy Aries. Ajá. ¿Cómo es Aries? Bueno, soy optimista y valiente. Muy bien. ¿Cómo? Oh, perdón. ¿Eres impaciente? No soy impaciente. Muy bien. Ok, ahora lo que necesitamos hacer es trabajar con esta pequeña conversación reemplazando datos. ¿Ok? Las palabras que están subrayadas las vamos a reemplazar por información real. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué signo eres? Soy Escorpio, o soy Géminis, o soy... ¿Ok? Y algunos adjetivos que describan personalidad. ¿De acuerdo? Podrían trabajar en pares, Alex y Shona, por favor, ustedes dos. ¿Qué signo eres? Soy Virgo. ¿Cómo es Virgo? Bueno, soy you selectivo. No soy ¿qué signo eres? No es Acuario, soy Acuario. ¿Cómo es Acuario? Soy inteligente, humanitario, terco. ¿Eres impaciente? No soy impaciente. Muy bien. Ok, ¿practicaron ambas? ¿Sí? Ok. ¿Podríamos repetir la conversación en voz alta para escucharla todos? ¿Sí? Ok, por favor. Solo una de las conversaciones. ¿Qué signo eres? Soy Géminis. ¿Cómo es Géminis? Soy imaginativo y inteligente. Y ¿Tú eres indeciso? No soy indeciso. ok, muy bien, gracias. Por favor, ustedes. ¿Qué signo eres? Soy Virgo. ¿Cómo es Virgo? Bueno, soy analítico
¿Eres impaciente? No, no soy impaciente. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Muy bien, entonces, a ver, comentarios acerca de esta sesión. De manera adecuada y atractiva. Bueno, han mencionado, hay un tema importante acá, que es que la profesora también traduce, ¿no? Creo que lo que hace es que traduce. ¿Creen ustedes que es una buena estrategia, válida, o en qué casos? Depende de la situación. En esta en particular, ¿creen que era necesario? No, era como mediante un ejemplo. Claro, o sea, lo primero que se hace es agotar, ¿no?, las posibilidades. Ya al final era ya. Al final, si es que no se logra la comprensión, ahí recién podría emplearse, ¿no? Ahora, en cuanto a las actividades controladas que mencionan también, no necesariamente esas actividades o esa última actividad garantiza que los alumnos realmente comprendan, ¿no?, el objetivo de la sesión, que es el vocabulario, el adjetivo. Entonces, abogar también por una actividad más de tipo de producción, ¿no?, un poquito más libre para que los alumnos puedan aplicar lo que están aprendiendo. Ahora, la pregunta es que si esta sesión obedece a un enfoque comunicativo, es un intento de, o reúne varias cosas. Es un intento, ¿no? O sea, incorpora componentes de otros métodos, sí. O sea, se ve que todavía la profesora tiene posiblemente esa mentalidad tradicional, ¿no? Esa tradicional trata de incorporar el enfoque comunicativo, pero a través de lo que ustedes mismos han comentado todavía se visualizan ciertos rasgos de gramática traducción, de método directo, o sea, métodos tradicionales que están interrumpiendo un poco la aplicación efectiva de este enfoque, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a ir evaluando en las otras sesiones que vayan observando. Bien, entonces vamos un poco a clarificar rápidamente en realidad, porque esto es solamente una introducción a lo que ustedes van a profundizar en su módulo. Detrás de todo ejercicio, actividad, procedimiento, siempre hay una manera, esté explícita o implícita, de entender la lengua y su función, ¿no? Y una teoría sobre el aprendizaje. Entonces, siempre se les va a incidir en qué presupuestos teóricos están detrás, ¿no? Ya sea a nivel de clase o a nivel de actividad, ¿no? En el caso, sobre todo, este tipo de sesiones en las cuales hay actividades que más se abocan por un enfoque comunicativo o actividades más bien que son más tradicionales. Entonces, ¿qué presupuesto teórico hay detrás, ¿no? Si es una actividad en la cual los alumnos solamente tienen que emitir respuestas, completar ejercicios, estará más relacionado con el conductismo posiblemente, ¿no? La teoría que está detrás. Si más bien el alumno tiene que proponer, ¿no?, plantear actividades más libres, estaría detrás el constructivismo. Entonces, va a depender, ¿no?, de las actividades que el profesor va planteando, mucho sobre la manera en que el mismo profesor concibe cómo debe desarrollarse el aprendizaje. Entonces, posiblemente no todos acá manejemos las mismas teorías de aprendizaje, ¿no? Algunos, dependiendo de las experiencias que hayamos tenido, hemos visto que nos funciona mejor este tipo de actividades que estos otros, ¿no?, ya sea en nuestro rol de docente o de estudiantes. Entonces, el objetivo es tratar de ser flexibles también y va a depender mucho de las características de nuestro grupo de estudiantes, ¿no? No sé si algunos de ustedes han tenido la experiencia de trabajar, por ejemplo, con estudiantes orientales, ¿no?, chinos, japoneses. Por ejemplo, ellos tienen, por su misma cultura, otra visión, ¿no?, de la enseñanza. Entonces, ellos prefieren una enseñanza un poco más tradicional, ¿no? Ellos prefieren que el profesor sea visto como una autoridad, ¿no? Les incomoda cuando ven que de repente los compañeros lo tutean al profesor, algo muy específico. Entonces, habría que ver cómo manejamos ese tipo de situaciones, porque tampoco se trata de imponer un método, ¿no? Se trata también de ser flexibles con las características culturales de los estudiantes. Ya eso sí hay que tomarlo en cuenta. Por eso que es importante que ustedes tengan una mirada general de todos los métodos posibles, de los principales, y puedan ustedes plantear su propio método. Abogamos principalmente por el enfoque comunicativo, sí, pero eso no deja de lado que puedan incorporar componentes de otros métodos. Entonces, hay que considerar que el enfoque, por eso es que hablamos tanto del enfoque comunicativo y no del método comunicativo, ¿no? No es, lo comunicativo no es propiamente un método, sino más bien un enfoque. El enfoque es la concepción de la lengua y de su aprendizaje subyacentes a la práctica didáctica.
Entonces, el enfoque comunicativo tiene toda una concepción de cómo debería ser trabajada la lengua, orientada al logro de habilidades, de destrezas comunicativas, ¿no? Y de cómo debería ser el aprendizaje a través de material didáctico, a través de la interacción, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes van a ir profundizando. Y es ahí donde resulta el enfoque. Ahora, no es un método porque no es que establezca una serie de pasos a seguir para poder diseñar una sesión de aprendizaje. Un método es más cerrado en ese aspecto. Un método aboga más por cuestiones más específicas de cómo debería diseñarse una sesión de aprendizaje. Vamos a ver acá a continuación esa diferenciación. El enfoque se concretiza mediante el diseño de un método, ¿no? O sea, todo método tiene en realidad detrás un enfoque específico. El método es el conjunto de procedimientos que permiten diseñar un programa didáctico con todos los elementos que se incluye, incluyendo las técnicas, ¿no? Previamente ya les había dicho que no necesariamente en una sesión de aprendizaje se va a visualizar un solo método, ¿no? O sea, no hay un método puro. Yo no creo mucho en los métodos puros porque también va a depender de las características de mis alumnos, ¿no? Las características de la institución también, ¿no? De repente la institución aboga más por un método pues orientado al movimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces mis sesiones estarán orientadas hacia ese objetivo. Y el enfoque que está detrás podría ser el comunicativo, sin problemas. Pero de repente mi institución no aboga por un método específico y ahí yo podría incorporar en realidad el aporte de los distintos métodos. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que el enfoque se va a concretizar mediante el diseño de un método. Lo que sí no puede haber es incoherencias, ¿no? Si yo quiero que mi sesión de aprendizaje se base en un enfoque comunicativo, todas las actividades deberían responder o deberían estar relacionadas con ese enfoque, ¿no? Si yo hago una actividad en particular en la cual haya ese completamiento de ejercicios gramaticales, como ya hemos indicado anteriormente, tienen que ser visualizadas desde cierta perspectiva, por ejemplo, desde un repaso, pero no como el objetivo central de la sesión, porque ahí estaríamos distorsionando el objetivo del enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, lo que tiene que verse es la evaluación de la sesión en general, ¿no? Y cómo las distintas actividades conforman el aporte para lograr las competencias comunicativas que queremos desarrollar, ¿no? Entonces, digamos que el enfoque se va a concretar a partir del método. Entonces, acá tenemos el ejemplo entre la relación enfoque, método y técnicas, porque creo que era una de las preguntas del cuestionario de entrada. Entonces, tenemos el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo se puede concretar, por ejemplo, a través del método de aprendizaje basado en tareas, ¿no? Que de repente ya algunos de ustedes conocen, que es muy similar al aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y a su vez, en este método se pueden utilizar distintas técnicas, ¿no? Lluvia de ideas, debate, exposición de producto final, etc. Entonces, si se dan cuenta, va desde lo más general hasta lo más específico, hasta lo más concreto. Entonces, esa, digamos, sería la diferenciación básica y el por qué no hablamos de método comunicativo. Aunque por ahí algunos autores de repente van a encontrar que sí dicen método comunicativo. Pero digamos que lo más general, lo más estándar, es hablar de enfoque comunicativo que se puede concretar a partir de distintos métodos, ¿no? Estos métodos, además, no necesariamente están vinculados con el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Incluso el aprendizaje basado en tareas, ustedes saben que podría aplicarse también para el aprendizaje de una primera lengua, ¿no? El objetivo es cómo yo lo adapto a la enseñanza de, en este caso, del español como lengua de examen. Entonces, digamos que esto es lo primero que debemos clarificar, ¿no? La distinción entre estas terminologías para poder aplicarlos pues, en nuestra sesión. Y tenemos esto de acá. Bueno, en el módulo ustedes van a encontrar, el material de estudio van a encontrar 4 o 5 métodos principales con una breve explicación de cada uno. Pero acá tenemos también, que y esto lo voy a publicar en Aideia, tenemos algunos, porque son métodos, con sus correspondientes características, presupuestos teóricos, rol del docente, rol del estudiante y la valoración. Este trabajo se hizo hace 2 años, un grupo también del diplomado, trabajó en grupos que pudieron hacer esta puesta en común, me pareció interesante conservarlo, ¿no? Para que tengamos una visión amplia acerca de los distintos métodos y técnicas. Algunos que están acá no se encuentran en el material de estudio, ojo, pero igual me parece importante conservarlo ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos gramática-traducción, ¿no? Audiolingüe, texto
sugestopedia, respuesta física total, el método silencioso, el método verbotonal, el enfoque natural, la enseñanza situacional, el enfoque cultural y finalmente el enfoque comunicativo. Los tres últimos son propiamente enfoques, los anteriores son métodos. Bien, entonces, por ejemplo, veamos el de gramática-traducción, ¿no? Que es el que posiblemente todos hayamos pasado, aunque sea como rol de estudiante, ¿no? En algún tipo de enseñanza de una lengua utilizando este enfoque de gramática-traducción. Entonces, sabemos que este enfoque se basa en la teoría estructuralista de la lengua, es decir, la estructura lingüística de la lengua 1 es equiparable y similar a la estructura lingüística de la lengua 2, o sea, parte de ese presupuesto teórico, ¿no? Que las dos lenguas pueden compararse de alguna manera y por lo tanto puede darse esa traducción. Ahora, ¿cuál sería la limitación, digamos, de esta concepción teórica? Es así, es verdad, que toda lengua puede traducirse exactamente a otra segunda lengua. Saben que no, ¿verdad? No es así. O sea, incluso saben que hay ciertas expresiones en una lengua que no pueden traducirse literalmente en otra, porque va a depender mucho de la cultura y de otros factores. Entonces, por eso es que este enfoque o este método, perdón, se viene abajo, ¿no? O sea, por ese presupuesto teórico del cual está partiendo. ¿Bien? Entonces, tenemos acá las características de cómo concibe la lengua. Miren cómo restringe la concepción de la lengua. Se restringe a un sistema de reglas, ¿no? Es por eso que en muchos casos lo que hace el profesor de una segunda lengua es traer de frente las reglas gramaticales para que el estudiante memorice esas reglas y luego pueda aplicarlas. Sin embargo, sabemos que esa no es la mejor, la única manera de poder enseñar una segunda lengua, ¿no? El alumno ahí no estaría ejerciendo, obviamente, un rol activo, sino solamente pasivo y no necesariamente estaría interiorizando adecuadamente para poder desarrollar su competencia comunicativa, porque el objetivo es desarrollar, pues, la competencia. Entonces, acá decimos, pues, que el vocabulario se aprende a través de una lista de palabras, ¿no? Puede emplearse texto, sí, ¿no? Pero se da una mayor prioridad al aprendizaje de este sistema de reglas y el docente, pues, es el protagonista. Ahora, bueno, acá tenemos en la última columna, en cada caso, la valoración que se ha realizado por cada método o enfoque. Aspectos destacables, adquisición de vocabulario. Si ustedes recuerdan de repente haber aprendido a través de este método, saben que puede servir para ayudarnos a memorizar cierto léxico. Podría funcionar en varios casos, ¿no? O sea, sí, en ese caso podría funcionar. Podría funcionar para interiorizar ciertas reglas gramaticales, también podría ser para poder comprender mejor algunas reglas gramaticales. ¿No? Digamos que estos son los aspectos favorables, destacables. Sin embargo, lo que decimos es que este método no desarrolla la expresión y la interacción oral, ¿no? Ya que todo es el profesor, ¿no? La exposición de las reglas, los alumnos no tienen tiempo para poder interactuar, producir, ¿no? Desarrollar propiamente su competencia. Relación vertical, método muy teórico, método deductivo. ¿Cómo se da paso a la inducción propiamente de la gramática? Entonces, por eso es que este método no está directamente vinculado con el enfoque comunicativo, ¿no? Tiene varios aspectos desfavorables. Entonces tenemos el audiolingüe. Bueno, el audiolingüe da una prioridad a la oralidad, ¿no? Al escuchar, ¿no? Al hablar, y escucha, imitación. Luego la sugestopedia, que de repente ya varios de ustedes conocen, ¿no? Creo que se emplea en algunas instituciones de acá. La sugestopedia básicamente se orienta a generar un entorno positivo, ¿no? Está directamente vinculado con el componente emocional del alumno, ¿no? Entonces lo que dice es que, bueno, para que pueda lograrse el aprendizaje hay que desarrollar un entorno específico. Entonces, mobiliario, decoración, iluminación, la música, ¿no? El vocabulario es presentado de una manera más visual a través de imágenes, ¿bien? Entonces apuesta más por un tema visual y emotivo en cuanto al entorno. Entonces digamos que es un avance a. Sin embargo, todavía hay un énfasis en la memorización. O sea, digamos que no obedece propiamente al enfoque, totalmente al enfoque comunicativo por esa razón. ¿Bien? Sin embargo, hay cuestiones, pues, como ustedes podrán apreciar, que sí son muy rescatables. Técnicas no verbales como la entonación, la música, la dramatización, importante, ¿no? Otro tipo de técnicas mentales porque se preocupa por el estado del estudiante, relajación, respiración, yoga, también son aspectos rescatables. Vamos a ver los valores de la valoración.
Colaboración grupal, ambiente amable, lúdico, o sea, sí se propician los juegos también. ¿Bien? La actitud del profesor es positiva, diferentes tonos de voz, humor, la sorpresa, ¿no? Algo que no vimos, por ejemplo, en esta sesión que acabamos de visualizar en el video, ¿no? O sea, hay esos tonos de voz cambiantes, el profesor es una figura, se le ve más lúdica de repente, ¿no? Genera un mejor clima, obviamente. Empleo de recursos no convencionales, ¿no? Canciones, juegos, música, armonía, etcétera, ¿no? Entonces, hace un tratamiento individual también, ¿no? Hace un tratamiento individual del estudiante. Pero hay algunos aspectos desfavorables, como, ahora, tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? El problema de este método es que le otorga un mayor peso al aspecto emocional que a los contenidos mismos. Entonces, se fue al otro extremo. Entonces, tampoco, ¿no? Esa es, digamos, la dificultad con este método. Puede parecer muy simulado, muy artificial también. Puede funcionar más con niños, ¿no? De repente, pero con los adultos tal vez no, ¿no? Por esa razón, infantil, ¿no? Y aunque no parezca, el profesor asume un papel más autoritario porque él es el que dirige todas las acciones, ¿no? Entonces el alumno no decide, ¿no? El profesor es el que decide todas las actividades que se vayan a desarrollar. Entonces, bueno, tiene cuestiones a favor y tiene cuestiones en contra, como cualquier método. Pero podríamos tomar algunos de estos componentes si les llama la atención, ¿no? Problemas. Bueno, luego tenemos la respuesta física total, ¿no? Que ya empieza a plantearse actividades con movimiento, ¿no? Que involucren mayor movimiento, especialmente orientado a desarrollar la inteligencia kinestésica, ¿no? Aquellos que obedecen más al estilo de aprendizaje. Entonces, énfasis en el desarrollo de la competencia oral mediante la actividad física, ¿no? Se apuesta por eso. Acá ya el aprendizaje de las reglas gramaticales se da en forma inductiva, o sea, ya se evidencia una inducción en la gramática, por ejemplo. Se priorizan las actividades físicas como juegos, movimientos corporales, canciones, etc. Y obviamente eso estaría dentro de lo favorable. Lo desfavorable, no se toma en cuenta las necesidades reales de los estudiantes. Dense cuenta que no todos los alumnos les gusta moverse, les gusta hacer eso, ¿no? O sea, no toma en cuenta esas necesidades reales de los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que es un aspecto en contra. El aprendiente igual cumple un papel secundario porque el profesor es el que realiza los mandatos. El alumno solamente escucha, repite, imita, pero más allá de eso tampoco se ve todavía en este método. El estudiante no produce un output comprensible, o sea, no realiza actividades de producción todavía. Por ello es que tiene estas limitaciones. El método directo. El método directo ya es un avance hacia el enfoque comunicativo. Se usa la lengua meta en todo momento, priorizando el lenguaje oral con un mayor énfasis en la pronunciación, ¿no? O sea, ya se empieza a dar mayor prioridad a la oralidad, ¿no? Que el alumno produzca, pero todavía se da un mayor énfasis en la pronunciación, o sea, todavía no en el significado propiamente. El vocabulario se enseña a través de frases, pequeños diálogos que el alumno debe memorizar. Yo diría que lo que hemos visto está bastante relacionado con el método directo, el video que hemos visto de clase hace un momento. Tiene bastante de eso. La enseñanza de la gramática se realiza de manera inductiva, ¿sí? Se considera al profesor como el modelo de la lengua, o sea, todavía el profesor es la figura, ¿no? Autoritaria al cual el alumno debería imitar. Entonces, aspectos favorables. Bueno, ya se da un aprendizaje significativo. También en estos diálogos se propician situaciones reales, o sea, ya hay, como les decía, hay un acercamiento al enfoque comunicativo. Promueve la interacción entre los estudiantes, pero en lo desfavorable es que asume que cada estudiante aprende de la misma manera, ¿no? O sea, nuevamente el problema de los métodos anteriores. Parte de la idea de que es igual aprender una lengua materna a una segunda lengua. Entonces, obviamente no asume que no es igual, ¿no? O sea, no es igual aprender una lengua materna que una segunda lengua. Las estrategias que utiliza están orientadas a desarrollar una segunda lengua de manera muy similar a como si el alumno estuviera desarrollando una primera lengua. Entonces, también, digamos, ese es un aspecto en contra. Muy bien, entonces, bueno, el método silencioso de repente lo han escuchado, que es el que indica que el alumno no debe producir, no debe hablar nada hasta que se esté completamente seguro de que ha adquirido el aprendizaje. Luego, profundizar. Bueno, lo que quería yo resaltar con ustedes es, por ejemplo, el enfoque cultural, ¿no?
El enfoque cultural es muy importante en la medida en que permite realizar actividades en donde ya se toma en cuenta la cultura de los estudiantes, ¿no? Porque hasta ese momento todavía no se tomaban en cuenta las características socioculturales de los alumnos de una segunda lengua. En este enfoque ya se toma en cuenta eso, cultura, y además se empieza a enseñar de manera pragmática y sociolingüística algunos aspectos importantes como los modismos, las frases hechas, ¿no? Y algunas otras cuestiones socioculturales. Entonces, digamos que es un gran avance, ¿no? Hacia el enfoque comunicativo también, ¿no? Que está relacionado con el enfoque comunicativo. Ahora, en lo negativo, lo que se indicó acá es que la enseñanza-aprendizaje puede llegar a ser muy localista. O sea, va a depender también del objetivo de este grupo de estudiantes, ¿no? Si este grupo de estudiantes lo que busca es adaptarse en el nuevo medio, por ejemplo, ha venido a vivir acá a Lima y quiere adaptarse a este nuevo medio, obviamente yo le tengo que enseñar pues las expresiones, las frases hechas, las jergas, etc. Pero si sabemos que este grupo de alumnos va a estar siempre migrando a otros países, de repente mi enseñanza no debería ser tan localista, ¿no? De repente yo debería ampliar un poco su mirada hacia una mirada más latinoamericana. Entonces va a depender siempre del objetivo de un grupo de estudiantes, ¿no? De qué manera yo trabaje la parte cultural. Bien, entonces, bueno, eso va a depender del criterio de cada docente. Bueno, y finalmente tenemos el enfoque comunicativo, que ustedes ya lo manejan, lo van a profundizar en la unidad 2 del material, y lo que les quería resaltar acá era lo destacable, el desarrollo de destrezas comunicativas. O sea, gracias al enfoque comunicativo nos podemos asegurar que realmente los alumnos estén logrando las habilidades para comunicarse, más allá que el aprendizaje de una regla gramatical o de léxico, que realmente puede interactuar y desenvolverse con su entorno, ¿no? Interactuar, leer, producir. Además permite que el alumno se desenvuelva y que haya una retroalimentación en situaciones reales. O sea, el enfoque comunicativo aboga porque el estudiante se acerque lo mejor o lo más posible a un entorno real. Entonces yo me acuerdo que en un instituto en el que trabajaba, por ejemplo, había un espacio en clase en el que se llevaba a los alumnos a comprar a una bodega, por ejemplo, ¿no? Y ellos mismos eran, no tenían que hacerlo. Situación real, ¿verdad? Obviamente había un trabajo previo en clase, pero se les llevaba a situaciones reales. Entonces ese es el enfoque comunicativo, tratar de llevarlos a situaciones auténticas, no solamente artificiales en clase, sino a la vida real, ¿no? Ese es el objetivo. Digamos que ese es lo favorable, y en esos casos los alumnos sí o sí van a tener que lograr las habilidades porque tienen que interactuar, ¿no? Es un objetivo principal. Lo desfavorable, por ahí lo que han colocado este grupo que le tocó hacer este enfoque, es el tema de la personalidad, que tal vez en algunos estudiantes pueda no adecuarse a las exigencias de este enfoque. Un poco lo que les comentaba acerca de algunos alumnos orientales, algunos porque no quiero generalizar, ¿no? Algunos orientales con los que yo he trabajado les cuesta mucho adaptarse a este enfoque, ¿no? Precisamente por cuestiones de su cultura. Por ejemplo, ellos no se arriesgan a interactuar hasta que no estén seguros de que realmente han aprendido la lengua correctamente. No hay ese riesgo que debería haber en este tipo de estudiantes, ¿no? Que están bajo un enfoque comunicativo. Entonces, ese, digamos, podría ser un aspecto desfavorable en la medida en que yo quiera imponer este enfoque en mi grupo de estudiantes. Entonces, ahí yo debería ver cómo trabajo con este grupo de alumnos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso lo que quería mostrarles. Ustedes lo van a tener en Paideia, lo van a poder visualizar. Y repito siempre que no hay un método puro, ¿no? O sea, cuando ustedes diseñen su plan de clase, podrían incorporar de más de un método, ¿no? Los componentes favorables que les parezcan pertinentes, siempre que obedezcan al enfoque comunicativo. Sí. Por ejemplo, que cuando queremos definir el grupo objetivo para nuestra clase, digamos que nosotros quisiéramos experimentar con, digamos, una clase que tiene alumnos de diferentes continentes, podríamos decir, bueno, debido a que tenemos un 40% de estudiantes asiáticos, no queremos hacer puramente eso, sino incluir aspectos, eso, digamos, fundamentando nuestras elecciones. Exacto, hay que fundamentarlo, sí, en esos casos sí. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Muy bien, entonces si no hay consultas, eso sería todo. Ya nos vamos comunicando pues, por correo, por mail. ¿Sí? Sí. Sí, profesora.
Bueno, terminando la pregunta de mi compañera, obviamente estamos hablando de un método comunicativo, pero en el enfoque, ahí sí ya podemos trabajar en un enfoque ecléctico, ¿verdad? Porque estamos trabajando con diferentes tipos de... Claro, lo que hay que indicar ahí es que es principalmente, se enfoca principalmente un enfoque comunicativo, sin embargo, se va a trabajar de esta manera, ¿no? Y explicar además qué componentes de métodos se están utilizando y fundamentando. Y mi otra pregunta, o tal vez pedido si se puede, es, ¿usted cree que se podrían colgar las tareas y el material, no solamente de la unidad 1, sino de las 3 unidades, para así uno pueda poder organizarse con el tiempo y poder ir avanzando? Claro que obviamente usted pondría cuándo es que no puede mandar la tarea, Ajá, ¿no? ¿te refieres a los enlaces para mandar? Sí, inclusive de las tareas que se supone que vamos a desarrollar en las unidades 2 y 3. Porque en este instante solamente tenemos la unidad 1, pero aún todavía no se han colgado las tareas ni todo lo demás. Por el hecho de que algunos, bueno, por el tiempo podemos tal vez manejarlo más e ir avanzando para que no nos quede corto el tiempo, sino para poder leer y hacerlo con calma y tratar de hacerlo lo mejor. Ya, perfecto, sí, podemos hacer todo. Sí, puede colgar las diapositivas al sistema. Sí, voy a colgar, no hay problema, sí. Más bien, ustedes vayan formando los grupos, en cuanto los tengan, me envían un correo para poder ir registrando. ¿Ya?